A continuación vamos a hablar sobre convergencia absoluta y convergencia condicional y vamos a ver un par de criterios que nos falta por ver, que es el criterio de Dirichlet y el criterio de Abel, que son para convergencia de integrales impropias. Entonces, vamos a decir que una integral impropia de primera especie converge condicionalmente si la integral es convergente, pero la integral del valor absoluto es divergente. Vamos a tener básicamente dos casos. Que la integral del valor absoluto sea convergente. Cuando la integral del valor absoluto es convergente, entonces la integral sin el valor absoluto también converge. Y eso le vamos a llamar convergencia absoluta, es decir, que la integral converge absolutamente. Pero si la integral del valor absoluto no converge y la de la integral sin el valor absoluto sí converge, entonces le llamaremos convergencia condicional. Si ninguna de las dos converge, entonces simplemente es divergente. Pero cuando analizamos la integral con el valor absoluto, tenemos dos opciones. Que el valor absoluto sea convergente, entonces decimos que la convergencia es absoluta y la integral también converge. Y cuando la del valor absoluto no converge, pero la integral sin el valor absoluto sí converge, entonces diremos que es una convergencia condicional. Por ejemplo, tenemos aquí una integral de primera especie, que es la integral de 0 a más infinito de cos de x sobre la raíz de x a la 3 más 1. En este la vamos a analizar muy simple, porque para analizar si su convergencia es absoluta o condicional, vamos a analizarla con el valor absoluto. Pero ahí vamos a utilizar una desigualdad que ya estudiamos. Vamos a ver, con el valor absoluto. Recordemos que habíamos dicho que el valor absoluto de coseno de x siempre es menor que 1. Quiere decir que esta integral, perdón, menor o igual que 1. Esta integral es menor o igual que la integral de 0 más infinito de 1 sobre la raíz de x a la 3 más 1 de x. Y esta integral se comporta por el criterio de comparación al límite como la integral de 0 más infinito. Bueno, vean un detalle aquí. Esta integral va de 0 más infinito, ¿no? Esta integral va de 0 más infinito. A mí me sirve compararla con la p integral, que es 1 entre x a la 3 medios. Pero esa integral en 0 se indefine y sería de tercera especie. Como la integral original no era de tercera especie, lo que uno hace para poder analizar su convergencia es cambiar el límite inferior. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque esta integral originalmente no tenía problemas en 0. Si yo le pongo aquí 0, sí va a tener problemas en 0. Entonces yo tengo que compararla con una integral que sea de primera especie. Las integrales de primera especie, el análisis es en el infinito. Entonces yo no importa si yo no trabajo el intervalo completo desde 0, puedo trabajar desde 1, desde 2, porque lo que estoy estudiando es la parte de infinito. Y esa integral de 1 a infinito de x a la 3 medios es una p integral de primera especie con p mayor que 1, y entonces converge. Como esta converge, esta integral converge también, y como esa con el valor absoluto converge, esta también converge. Y decimos que la convergencia es absoluta. También aplica para integrales de segunda especie. Si tengo una integral de segunda especie que se define en A, es decir, en A es donde tiene la asíntota, entonces igual diremos que la integral con el valor absoluto converge, entonces la integral también converge y sería convergencia absoluta. Es decir, lo mismo para integrales de segunda especie. Aquí el análisis es muy parecido. Si yo hago la integral de 1 a 3 de x sobre la raíz quinta de 9 menos x2 por coseno de 1 sobre la raíz de 3 menos x en valor absoluto de x, nosotros sabemos que esa integral es menor o igual que la integral de 1 a 3 de x sobre la raíz quinta de 9 menos x2 de x. ¿Por qué? Porque el valor absoluto del coseno de x es menor o igual que 1. Ahora, esta integral es de segunda especie y se define en el 3, porque ve que en el 3 es donde esto da 0. Pero esto factorizado es 3 menos x y 3 más x, ¿verdad? Es decir, el problema lo tiene en 3 menos x, no tiene problema ni 3 más x ni la x que está aquí. Es decir, que esta la puedo comparar con la integral de 1 a 3 de 1 sobre 3 menos x elevado a la 1 quinto. Elevado a la 1 quinto porque es al estar en raíz quinta su exponente es 1 quinto. Y esa es una p integral de segunda especie con p menor que 1 que también converge. Si esa converge, entonces la convergencia de esta integral es una convergencia. Converge absolutamente. Eso es lo que
tendremos para analizar. Ahora tendremos el criterio de Dirichlet. ¿Qué dice el criterio de Dirichlet? Hay que tener cuidado. Bueno, el criterio de Dirichlet es cuando tengo una integral de primera especie de a más infinito de f de x por g de x. Es decir, si tengo una integral de un producto de funciones, y de las funciones voy a tener lo siguiente: una de las funciones necesitamos que el límite al infinito me dé 0 y que sea monótona, es decir, que sea creciente o decreciente. Y de la otra integral voy a ocupar que la integral de a a x de f de u sea menor que un m, que un m es cualquier número mayor que 0, como aquí lo indican. Entonces tengo que analizar por ahí las dos integrales. Por ejemplo, vean esta primera integral. Voy a separarla en dos integrales, en dos funciones. La primera función que tenemos ahí es la función f de x, que le voy a poner cos de x. Y la otra función g de x es 1 sobre la raíz cúbica de x más 1. ¿no? Esa función. Esta función vamos a ver que el límite, veamos que el límite cuando x tiende a infinito de esa función g de x, 1 sobre raíz cúbica de x más 1, ese límite me da 0. ¿Okay? Vean lo que ocupo. De la función g de x ocupo que su límite sea 0 y que esa función sea monótona, que sea creciente o decreciente. Para estudiar su monotonía voy a calcular su derivada. Ven que esta función es como tener x más 1 elevado a la menos un tercio. La derivada de esa función es menos un tercio por x más 1 elevado a la menos 2 tercios, ¿verdad? Esa es la derivada de esa función, que vean que es al final menos 1 sobre 3 raíz cúbica de x más 1 al cuadrado. Como esto está elevado al cuadrado es positivo y al tener un menos esto es negativo, su derivada siempre es menor que 0. Y como la derivada es menor que 0, eso me indica que la función g de x, recordemos que cuando la derivada es menor que 0, indica que la función de g de x es decreciente. Vean lo que tenemos. La función g de x es el límite da 0 y es monótona, es decir, en este caso es decreciente. Ahora, de la otra función ocupo hacer el valor absoluto de la integral de pi cuartos a x de la función cos de u, ¿no? Pero vean que eso, la integral de cos de u es, la integral de cos es sen. Eso es como tener sen de u evaluado en x y en pi cuartos. Es decir, que al final me está dando el valor absoluto de sen de x menos sen de pi cuartos. Pero recordemos que sen de x es menor que 1, menor o igual que 1. Entonces esto es menor o igual que 1, ¿verdad? Menos el sen de pi cuartos, que es raíz de 2, entre 2. ¿verdad? Y este es el m que buscábamos. Entonces vean lo que ocupamos. De la primera función de g de x, su límite es 0 y es monótona. Y ocupamos que la integral de a x de f de u sea menor que un valor m. Y esa ya sabemos que es menor que este valor que está aquí. Entonces ya se cumple el criterio de Dirichlet y lo que me dice que la integral es convergente. Por tanto, esta integral converge. ¿no? Veamos la siguiente integral. Para la siguiente integral, bueno, vamos a borrar por aquí para que veamos la siguiente integral. Hay que hacer que esa integral es una integral ya conocida, que se ha utilizado mucho. Se llama la integral de Fresnel. La integral de Fresnel tiene un caso particular, bueno, que no hay ninguna función ahí multiplicando. Entonces lo que vamos a hacer en esa integral es hacer un cambio de variable. Ese cambio de variable, lo que vamos a decir es que u es igual a x a la 2, o lo que es lo mismo, que la raíz de u es igual a x. Cuando derivo, recuerden que la derivada de la raíz de u es 1 sobre 2 raíz de u es igual a dx, y eso hace que la integral, bueno, cuando x es 1, vamos a cambiar los límites, cuando x es igual a 1, me da que la u también es igual a 1, porque la u es x2, y cuando la x va para más infinito, me da que la u también va para más infinito. Esta integral se convierte en la integral de 1 más infinito, cos de x2 es cos de u, es cos de u, y el de x es 1 sobre 2 raíz de u. ¿Okay? Entonces vamos a poner la función g de u. La función g de u de nosotros va a ser 1 entre 2 raíz de u, y la función f de u va a ser cos de u. Esa es la función que vamos a utilizar. Ahora vean que la función g de u, el límite cuando u tiende a infinito de g de u, eso me da 0, ¿no? Porque el límite de esto es 0. Y además cuando yo derivo esa función g' de u, la derivada de esa raíz, vean que eso es como tener un medio por u a la menos un medio,
va a ser menos un cuarto por u a la menos un medio menos 1 a la menos 3 medios, que al final eso es menos 1 sobre 4 raíz cuadrada de u a la 3, ¿verdad? Que eso es menor que 0, lo que me indica es que la función g de u es decreciente de nuevo. El límite tiende a 0, la función g de u es decreciente. Además, el valor absoluto de la integral de 1 a x, de 1 a u, pongámosle aquí, de cos de t es igual a la integral de cos. Vean que la integral de cos es menos sen, entonces va a estar evaluado en u, sería menos sen de u, ¿verdad? Menos sen de u más sen de 1, así. Que eso, si lo ordenamos, si le cambiamos el signo, porque es un valor absoluto, nos queda menos sen de u menos sen de 1. Ya sabemos que eso es menor que 1 menos el sen de 1. El sen de 1 no sabemos cuál es, pero es un valor ahí. Entonces ya este sería nuestro m. Y entonces eso permite determinar que esa integral también converge por el criterio de Dirichlet, ¿no? Y el último criterio, bueno, vamos a hacer una integral primero. Para hacer esta integral vamos a hacer lo siguiente. Ven que esta integral es de segunda especie. Esta integral es de segunda especie. Es la integral de 0 a 1 de sen de 1 entre x2 sobre x2. Ven que en 0 esto da 1 entre 0 es infinito. El sen de infinito se mantiene oscilando entre menos 1 y 1. Y al dar 0 aquí abajo, eso hace que es una integral de segunda especie. Pero si uno hace el cambio, y igual a 1 entre x, vean que la derivada de y es menos 1 entre x2, así. Nos va a quedar, además, cuando x es 0, cuando x es igual a 0, el y es 1 entre 0, y va para infinito. Y cuando x es igual a 1, el y va para 1 también, el y es igual a 1, vean ahí. Entonces esto se convierte en la integral de más infinito a 1 de sen de u cuadrado, así, porque 1 entre x es u, entonces 1 entre x cuadrado es u cuadrado, por el de x, que el de x sería de x entre x, el de x entre x a la 2 es menos de u, entonces aquí quedaría menos de y, perdón, aquí era de y, menos de y, así. Y como hay un menos, le voy a cambiar el signo, es la integral de 1 más infinito de sen de y cuadrado por de y. Y esta integral es muy parecida a la integral que teníamos anteriormente de cos de x a la 2, que hay que hacer ahora un cambio de variable, que sería u igual a y cuadrado, la raíz de u es igual a y esa integral, para continuarla, es idéntica a esta integral que tenemos aquí de cos de x2, y ya sabemos que esa va a ser convergente. Terminémosla. Ahí, al hacer eso, ven que se nos convierte la integral de 1 más infinito, porque sigue manteniéndose, sen de u, ¿verdad? Sen de u, y 1 sobre 2 raíz de u es igual a de y, por 1 sobre 2 raíz de u. Lo que hago es, de nuevo, a esto asignarle la función g de u, y esta es la función f de u, y hacer lo mismo que hicimos antes en esa integral muy parecida, para analizar la convergencia por el criterio de Dirichlet. Y luego tenemos un criterio que se llama el criterio de Abel, que lo que dice es lo siguiente. Igual, cuando tenemos una multiplicación, lo que ocupamos es que una de las dos funciones f de x, al colocarla en la integral de primera especie, la integral de a más infinito de f de x, esa me dé que sea convergente. Y además que el límite de la otra función sea finito, ¿verdad? Entonces vean esta vamos a hacerlo así. Vamos a separar la función g de x, va a ser la función arcotangente, y la función f de x en esta, y la función f de x va a ser 1 entre x a la 2. Vean lo que pasa. El límite cuando x tiende a infinito de arcotangente, ese es pi medio. Recordemos la integral de arcotangente, que la integral de arcotangente iba como así, y tenía asíntotas ahí, ¿verdad? La integral iba como así, y tenía asíntotas en pi medios y en menos pi medios, y eso hace que la integral, el límite al infinito de arcotangente sea pi medio. Ya cumple lo primero, ven, el límite de g de x existe y es finito. Y lo otro que ocupamos es que la integral de 2 a más infinito de la otra función, de 1 entre x a la 2, esta sea convergente, pero esta converge porque es una p integral de primera especie con p mayor que 1. Entonces, por el criterio de Abel, esta integral sería convergente, ¿verdad? Eso es lo que dice el criterio de Abel. En el siguiente caso, la siguiente integral es algo muy parecido, nada más que tengo que analizar un poco diferente la convergencia. Si tenemos esa integral que está ahí, es la integral de 5 más infinito
voy a considerar la función g de x. La función g de x la voy a considerar como la raíz de x más 1 sobre x, y la función f de x la voy a considerar como 1 sobre 3 a la x. Ok, analicemos esta función. El límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x más 1 sobre x, ese límite da 0. ¿Por qué da 0? Porque ven que arriba es el exponente es x a la 1 medio y el de abajo es x a la 1. Recuerden que hay un límite al infinito. Si el exponente de abajo es más grande que el de arriba, inmediatamente eso da 0. Entonces ese límite da 0. Además, la integral de 5 más infinito de 1 sobre 3x de x, esa converge. Porque recuerden que eso es como tener un tercio a la x. Y las integrales de las exponenciales, cuando esto era menor que 1 en una integral de primera especie, cuando esto era menor que 1, esa integral es convergente, entonces esta converge. De nuevo, como la integral de esta converge y esta función, el límite, me da un valor que es finito, un número, entonces por el criterio de Abel esta integral también converge. Y esos son los criterios que trabajaríamos por hoy.